Hola criaturitas de la noche, soy Adri. Prepárense para vivir un episodio lleno de miedo y oscuridad. Hoy les traigo relatos que tienen que ver con seres que no son de este mundo, algunos nahuales y muñecas poseídas. Prepárate. Imagínate que vas a que te lean las cartas para conocer tu suerte y te enteras que un demonio te acecha. Esta historia me la platicó una amiga y le sucedió a su conocida. Cuando me empezó a contar yo dije, ay, qué exageración. Se trata de esos amores, ¿no? Que de pronto pues te dejan como algo que a lo mejor tienes que sanar, que a lo mejor buscas algún tipo de explicación. Por eso me parecía como que una historia un poquito exagerada. Pero cuando fue contándome cada detalle de lo que vivió su conocida, en realidad me hizo sentir como muy vulnerable y como todos estamos expuestos a este tipo de situaciones. Resulta que su conocida una vez en una reunión, cuando ella estaba soltera, pues conoció a un chico. Le habían invitado como a esta, no era fiesta porque eran pocas personas, y ahí conoció a un chico que desde el primer momento que este chavo llegó, le llamó muchísimo la atención. Ya sabes, no era como súper guapo, pero tenía algo que hizo que ella pues la atrajera o como que volteara a verlo, y desde ahí como que sentía esta química sin haber platicado ni siquiera con él, pero le pareció como súper atractivo. Ese mismo día que estuvieron ahí en la reunión, pues ella como que pues se le acercó, empezaron a platicar y dice que fue una química instantánea, que ella sintió como si lo conociera de antes, que él era muy amable, muy educado, entonces como que eso también le hizo sentir de que este chico tiene que ser mío. Entonces pues ya empezó a frecuentarlo, se quedó con su teléfono, le preguntó a esos amigos que estaban en la reunión pues que de dónde lo conocían, y uno de ellos le dijo pues es amigo de un amigo, pero él acaba de llegar aquí a la ciudad también, viene a estudiar, y ya le contó un poquito de pues que era foráneo, ¿no? Que no tenía como mucho contexto en ese lugar. Y pues ya pasaron las semanas, empezaron a salir, a conocerse más, y ella estaba pero que ilusionadísima, muy feliz cada que lo veía. Dice que sentía que el tiempo pues volaba muy rápido, ¿no? O sea, pasaba el tiempo muy rápido y quería estar más tiempo con él. Salían mucho de fiesta. Dice que pues en la pasión y en la intimidad nunca había tenido algo como lo que tenía con él. Entonces como que esto también a ella pues la encendía, ¿no? La tenía como que ya un poquito loca de amor. Y lo raro, o lo que le hacía como que un poco de ruido, era que por más que salían, él nunca se quería quedar a dormir en su casa. Siempre que llegaran a las 3, 4 de la mañana, sí se quedaban ahí un ratito, se recostaba en la cama con ella y ella le decía, quédate. Pero él le decía, no puedo quedarme. Siempre era como esto, ¿no? Y ella decía, bueno, pues a lo mejor no se siente como tan en confianza o roncará, no sé, como que dices, qué raro que si la pasamos tan bien, ya hay como que mucho contacto físico, ya hay intimidad, no nada más física, sino como que confianza, pues, porque no se quiere quedar conmigo. Pero bueno, ella no le daba tanta importancia a eso, ella le daba más importancia al trato de él, a la plática que él tenía, a cómo le hacía sentir, ¿no? Y dice que una de las noches que salieron a casa de unos amigos de ellos, pues se les hizo como más tarde. Llegaron al departamento de ella y pues estuvieron ahí un rato platicando, se recostaron, y que ella siente que empezó como a quedarse dormida y él estaba también a un lado como que recostado. Cuando de pronto en esta etapa en la que está como quedándose dormida, siente que la está viendo él y como que voltea y él la estaba viendo fijamente. Pero no era la mirada normalmente que tenía él, sino era como si estuviera vacío, como si sus ojos no fueran los que ella siempre miraba, y como que le empezó a poner nerviosa, y ella le sonreía y como que se trataba como de acurrucar con él, y él solo la veía fijamente, hasta que de pronto con una voz como muy tenue, pero distinta a su tono regular, le dijo, yo soy un demonio. Y ella se quedó, ¿qué? Como que, ¿qué le pasa? Y como que se quiso reír, pero él jamás titubeó o quiso sonreír o nada. O sea, él súper serio, con esta mirada muy penetrante, que la hizo sentirse muy nerviosa, como que, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Dice que él jamás volvió a decir nada, solo se quedó en silencio, agarró sus cosas y se fue. Y ella se quedó muy pues sacada de onda de, es una broma, es una estrategia como para que me enamore más de él, ¿de qué se trata, no? Esa noche como que intentó seguir durmiendo, y ahí inició pues ahora sí que su pesadilla, pero en el mundo real. Dice que a partir de ahí, en su recámara, empezaban como a vibrar las luces. Y a vibrar me refiero como si se quisiera fundir un foco, y ella iba y le movía ahí al contacto y no pasaba nada. Trataba de arreglar el foco y pues estaba bien, no estaba como que quemado o algo raro. Y este tipo de cosas empezaron a pasar. Ella tenía un gatito
que siempre dormía con ella y que incluso cuando este chico estaba con ella, el gato compartía ahí el espacio con ellos, no le tenía miedo, pero a partir de ese momento que él le dijo estas palabras y que estuvo como muy rara esa situación, dice que el gatito como que se escondía, como que no quería estar en su recámara, siempre estaba como que en la otra parte del departamento, pero ya no quería entrar a su recámara. Y a partir de ahí ella sintió que a lo mejor también se estaba sugestionando, dijo, a lo mejor es una broma y yo me estoy sugestionando y estoy viendo cosas que ya estaban pasando, pero les estoy poniendo más atención o no sé. Entonces como que intentó relajarse. Al siguiente día, este chavo como si nada le mandó mensaje, ¿cómo está? No sé qué. Y a ella le dio pena sacar como que ese tema de ¿por qué me dijiste eso? Dijo, pues no sé, o sea, quería darle como una explicación de que sería una broma o quería ver cómo reaccionaba. Mejor lo dejó pasar y no le comentó nada a este chico. Pero a partir de ese día, al siguiente día, intentó dormir y dice que cuando justamente se estaba quedando dormida, siente que alguien está pues recostado a un lado de ella y volteé, pues obviamente no había nada. Y empiezan otra vez las luces de su recámara a hacerse vibrantes, como si fueran a fundirse, pero no se fundían del todo, pero no se apagaban, pero se sentían muy extrañas, se veía muy raro. Total, dice que esa noche pues intentó como que dejar las luces prendidas para cualquier cosa y que cuando estaba soñando, empezó a soñar con este chico, con esta persona que iban como que a una fiesta y que estaban juntos, pero que ella lo perdía de vista en este sueño y que lo veía de espaldas, y cuando lo veía de espaldas, este hombre tenía como unos cuernos escondidos. Escondidos me refiero a que tenía que prestarle mucha atención porque entre el cabello salían como unos cuernos y que cuando ella intentaba hablarle o como que pues tocarlo, en eso como que el hombre volteaba con la misma mirada que sintió esa noche que le dijo que él era un demonio. En eso se despertó, pues como que con esta sensación de angustia y que tenía un mensaje de él que le decía, espero que estés durmiendo tranquila. Y esto le pareció extraño porque obviamente estaban platicando siempre por el teléfono, pero como que a esa hora de la madrugada ese mensaje no tenía mucho sentido. Al día siguiente, una de sus vecinas, de ahí de ese complejo de departamentos donde ella vivía, era una señora como muy callada, una señora ya de edad, pero no era como tan chacharachera ni platicadora, no, esta señora como que siempre fue muy tranquila, muy reservada, y se le hizo súper extraño porque se le acercó cuando ella estaba cerrando la puerta de su departamento para irse y le dice, señorita, el hombre que viene a veces a visitarla, tenga mucho cuidado, porque él no es de aquí. Y ella se quedó como que, ¿cómo que no es de aquí? Y la señora ya no le dijo nada, que tenga buen día, y se fue. Dijo, ¿cómo que no es de aquí? ¿Y esta señora por qué viene y me dice esto? Si ella ni me saluda, es una señora súper seria, como ¿por qué vendría a decirme estas cosas? Ella empezó a asustarse cada vez más por todas las situaciones como que pequeñas que empezaron a pasar después de esa noche. Ella siguió viendo a este chico, pero ya no se sentía cómoda, sentía como algo muy extraño, y por más de que él hacía las mismas bromas, que jugueteaba con ella, no sé, había algo que había cambiado o que él había puesto en ella como esa sensación de que estaba en peligro. Dice que ella ya no lo invitaba a su departamento, ni siquiera le insistía de que se quedara, y ahora era al revés. Él le decía de que no quieres que me quede un rato contigo, y ella no, pues es que mañana me tengo que levantar temprano, inventaba miles de cosas pues para que él ya no entrara, y aparte veía el cambio en su gatito, ¿no? Cuando pasó esta situación que el gato ya estaba como más pues retraído, asustado, no quería como que tampoco ponerlo en peligro. Poco a poco las pesadillas fueron incrementando. Cada que ella le cerraba la puerta y le decía, sí, después nos vemos, y no lo dejaba entrar, las pesadillas se volvían más intensas. Intensas en las que él aparecía en su recámara, ella se soñaba que estaba en su recámara recogiendo cosas y de pronto volteaba y en una esquina estaba este chico. Pero los cuernos cada vez eran más visibles y más grandes. Y entonces ella esto pues definitivamente no le ponía como que lógica de qué estaba pasando. Llegó un punto en que ya estaba tan angustiada, tan desesperada de que no dormía bien, y él le seguía mandando mensajes, intentando verla, y ella no sabía si bloquearlo porque decía, y luego si lo bloqueo y se aparece aquí en mi casa o se pone como más intensa la situación, como que no sabía cómo tratar esta situación que ella estaba viviendo. Se pone en contacto con los amigos que fueron los que le presentaron a este chico y pues les dice, ¿no? De que, oigan, es que pues van a decir que estoy loca, pero pues pasó algo muy raro y ya no me siento cómoda con él y no sé cómo hacerlo a un lado. Y ellos de que, ay, pero pues si estabas tan enamorada y estaban como tan inseparables, ¿qué pasó? Y de que no les dijo exactamente lo que este chico le dijo esa noche, pero pues les empezó a decir que ya no se sentía cómoda, que lo quería ir alejando. Y le dijeron, no, pues no te preocupes, simplemente pues ya no le contestes, a lo mejor y bloquéalo, no pasa nada. Y ella de que pues sí, tienen razón. Lo bloqueó de su celular, ya no le contestaba las llamadas, intentó como que pues ahora sí que hacer corte también en redes sociales. Pero ¿qué pasó? Justo lo que ella había pues pensado. De repente salía de su departamento y él estaba parado enfrente, que daba un parque a los departamentos, este complejo de departamentos, y él estaba parado ahí, sin decir nada, sin sonreír, simplemente
solamente viéndola. Y esto ya le pareció como más acoso. Habló con su familia para pues abordar este tema, que ella tuviera como una red de apoyo, que la siguieran y la acompañaran. Pero llegó a ser tan difícil y tan desgastante que ella tomó la decisión de mejor irse a otra ciudad. Dejó la escuela, el departamento y se cambió de lugar. Y mi amiga me cuenta que esta chica, que es su conocida, cada que intenta salir con un hombre nuevo, es como si algo lo repelara. O sea, como que la primera cita es increíble, ella es súper guapa, muy inteligente, pero luego los hombres como que pierden el interés o simplemente desaparecen, ya no le contestan. Y esto fue muy recurrente, al punto en que ella estaba muy desesperada, pues obviamente ella tenía la ilusión de conocer a alguien, casarse, hacer su familia, pero era muy repetitivo. Cada que conocía a alguien, todo muy padre y después nunca le volvían a contestar. Hasta que una amiga le dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir con una bruja. Vamos a ir a que te lean las cartas y que te digan pues qué es lo que está pasando. Y ella de que pues bueno, pues vamos a ver qué puede ser, ¿no? Ella muy incrédula, pero con la ilusión de que ya funcionara su vida amorosa de nuevo, fue con esta señora. Dice que era una señora ya de edad. Llegó a su consulta de tarot y dice que justamente le dijo que empezara a barajear las cartas y todo, que pensara en lo que ella quería saber y que su futuro y su presente, puso la mano encima del tarot, dijo su nombre completo, su fecha de nacimiento. La primera carta que salió fue la del diablo. Y esto ella la puso muy nerviosa y la bruja le dijo, no te preocupes, el diablo puede significar muchas cosas. Pero a partir de ahí fue un escenario tan terrible que hasta la tarotista pues se sacó de onda y le dijo, ¿sabes qué? Yo no te puedo atender. Tú estás marcada por un ser que no es de este plano y esta entidad te va a seguir por siempre. Yo te recomiendo que te trates con alguien pues que tenga como el poder más espiritual, que te pueda hacer algún tipo de trabajo para que esta entidad te deje libre. Ella se quedó muy sacada de onda, pero obviamente lo primero que pensó fue, este hombre no me mintió, en realidad sí era un demonio o qué. Y contactaron a otra persona que supuestamente era como que pues más poderoso, ¿no? Y que le iba a ayudar a limpiar su aura y que esta sensación de que esta presencia se fuera. La llevaron, estuvo yendo como que a varias sesiones que eran limpiezas, que eran rezos, que al principio como que ella lo veía como algo bueno, pero fueron pasando los días y se sentía muy mal. Empezó a sentirse muy cansada, muy desgastada, que ya quería que eso terminara. Dijo, si ya me quedo soltera ya no me importa, pero ya no quiero seguir sintiendo esto. Y justamente este curandero le dijo que era parte del ritual, que esa entidad que ella tenía pegada pues no quería irse, entonces eso hacía que le chupara toda su energía, toda su esencia y que por eso se sentía así, pero que no le iba a dejar, que este proceso se tenía que terminar. Y al final de estas sesiones que tuvo, dice que la última sesión en la que ella estuvo, le pidieron que cerrara los ojos en lo que le estaban haciendo como este rezo y estas limpias, y lo primero que vio fue la cara de este chico. Dice que sin hablar, él, sin mover la boca, le repetía las mismas palabras de soy un demonio. Estos últimos días ha causado mucho revuelo la muñeca Annabelle. Para los que no la conozcan, que a lo mejor no están como muy familiarizados con las cosas paranormales, la muñeca Annabelle tiene su historia, que inició desde los 70s. Resulta que había 2 chicas que eran enfermeras y que les habían regalado esta muñeca. Y al parecer ellas pues dijeron que estaba poseída, que esta muñeca hacía cosas extrañas, tuvieron ahí varios reportes. Tanto fue así que los Warren, esta pareja de investigadores, fueron a dar con ellas y se hicieron como cargo del caso de Annabelle, la muñeca poseída. Tiempo después, pues hemos escuchado varias historias, hemos visto películas y la muñeca está en el Museo de los Warren. Ya les habían dicho que no había que sacarla, no había que moverla, estaba ahí en su vitrina, que cada cierto tiempo iba un sacerdote como a bendecirla para que pues esta muñeca no hiciera nada malo. Pero hace unos días se dio a conocer la noticia que habían sacado la muñeca. Y la sacaron pues para llevarla a diferentes ciudades de Estados Unidos. Se la llevaron a Nueva Orleans, estuvieron por allá como que el 13, 14 de mayo y resulta que pues la gente podía ir a ver la muñeca y todo esto. Y el día 15 de mayo se suscita un incendio que arrasó con una de las mansiones más antiguas que estaba muy cerca de donde se encontraba exhibida la muñeca. Y ese mismo día se escaparon reos de la cárcel que estaba en este condado. Entonces empezaron como a asociar
la llegada de Annabelle a este lugar con todos estos hechos extraños que habían ocurrido. Y pues por ejemplo, este incendio que te platico, no encontraron qué había sido, si había sido algún falso, algún cableado, simplemente pues se consumió esta mansión que era como pues una reliquia para este lugar. Y de eso pues empezaron a pasar cositas así muy extrañas, al punto en que mucha gente empezó a decir que la muñeca estaba desaparecida y que se había como escapado y a querer causar como esta histeria colectiva. Pero al parecer Annabelle ya fue de vuelta a su sitio original, que es el Museo de los Warren, porque por ahí estuvieron declarando que ya la tenían otra vez ahí en su vitrina, que ya había ido un sacerdote otra vez a dar su bendición, pues para que esta muñeca no siguiera causando estragos. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que esto que sucedió en Nueva Orleans cuando estaba la muñeca presente, pues sí tenía que ver con esos demonios que ella tiene, o simplemente fueron cosas aisladas? Te voy a platicar el encuentro paranormal que tuvieron Cindy y Tere con una criatura. Cindy y Tere eran dos hermanitas. Esto que te voy a platicar pasó por ahí de 1970. Ellas platican que cuando eran niñas, sus papás las llevaban a pasar el verano a la granja de su tío en Missouri. Entonces, pues ellas ya sabían que cuando llegaba esta temporada iban a este lugar, que era muy bonito, porque pues había mucha vegetación y aparte estaban algunos de los vecinitos que vivían por ahí en esa granja, y entonces como que se divertían mucho. Dice que todo el día su mamá y su tía se la pasaban preparando mucha comida mientras que ellas jugaban. Y en ese entonces pues nada de tecnología ni de celulares, ¿no? Todo era como que pues diversión como muy auténtica con las cosas que ellas encontraban en ese lugar, que si plantas, rocas, todo lo que había, ¿no? Entonces dice que eran tardes pues ahora sí que eternas en las que se divertían mucho, jugaban, comían, había como todo este entorno familiar muy lindo. Dice que su tío, que era el dueño de esta granja en Missouri, pues él cada noche como que de repente a cierta hora se iba porque tenía que hacer un rondín cerca del poblado, que estaba un poquito más alejado de donde ellos tenían la granja, entonces ya era como algo muy recurrente que hacían. Ellas platican que esa tarde pues ocurrió todo lo normal. Sus tías y su mamá hicieron la comida, estuvieron por ahí platicando, comieron allá afuera de la granja en una tipo mesa que tenían así como de picnic. Ahí hicieron todo, estuvieron jugando, comieron, platicaron hasta que empezó a caer la noche, pues ya se metieron a la casa y en eso su tío pues agarró las llaves de la camioneta y dijo: ahorita regreso, voy a hacer el rondín y vuelvo. Y pues ahí se quedaron su mamá y su tía. Cuando el tío no tenía de haber arrancado, yo creo que ni unos 10, 15 minutos. De pronto estaban ya preparándose para irse a dormir. Era una casa muy antigua, era como una cabañita. Entonces dice que empezaron pues ya como que a apagar ahí las luces y acomodar todo para irse a acostar. Cuando de repente escucharon como un grito, pero era como un grito de un animal. Un gruñido muy muy fuerte que se escuchó tanto que las ventanas empezaron como a vibrar de este sonido tan fuerte. Dicen ellas que estaban tan asustadas cuando empezaron a escuchar esto porque cada vez era como más intenso y que voltearon obviamente a ver a su mamá y a su tía, que estaban pálidas también del susto, y su tía tenía una escopeta que guardaban ahí adentro de esta casa pues para cualquier situación, siempre relacionada más como que con algún ladrón o con algún lobo o algo, ¿no? Entonces dice que su tía agarró la escopeta y que las puso pues a ellas como que en el pedacito que tenían de la sala juntas, a Cindy, a Tere, a su mamá y la tía, así como que con la escopeta de que pues viendo qué estaba pasando, pero no podían ver nada, solamente escuchaban este ruido tan fuerte. Y de pronto dice que había un ventanal en la sala y el ventanal tenía unas cortinas de estas que son como muy delgaditas que te dejan ver hacia afuera. Entonces que ellas estaban como que viendo qué ocurría y que en eso se dan cuenta que había una especie de animal o ser parado en dos patas, gigantesco, más grande que una persona, y como que de su cabecera como que no tenía pelo, pero en el resto del cuerpo estaba lleno de pelo y tenía en lugar de pues garras como que unas tipo manos pero más alargadas, y que cuando ellas pudieron observar esto, la criatura empezó a golpear fuertísimo la puerta, y pues no eran puertas como tan seguras porque pues era de madera, y que cada que golpeaba se escuchaba el gruñido cada vez más fuerte, ¿no? Como que era un golpe y un grito, un golpe y un grito, y ellas estaban muy asustadas pues tratando como de esconderse, y la tía con la escopeta que temblaba más de lo que podía como pues resguardar, ¿no?
Esta criatura no dejaba de golpear la puerta y de gritar cada vez más fuerte, que lo único que se les ocurrió fue como ir caminando, pero así en reversa, sin voltear la espalda hacia la puerta principal, hasta llegar a la puerta de atrás, que tenían como que la salida al patio, para poderse escapar y subirse a la otra camioneta que tenían los tíos. Entonces dicen que están haciendo como que este recorrido, pero que este ser seguía gritando y golpeando cada vez más fuerte la puerta. Cuando logran salir, como que le dan la vuelta a esta pequeña cabañita y se dan cuenta que la criatura seguía parada frente a la puerta golpeando, y que Cindy alcanzó a ver cómo esta criatura tenía una pata alargada como si fuera una pezuña, pero toda la pierna como peluda. Entonces dice que esa imagen no la ha podido nunca sacar de su cabeza, y que en eso de pronto ellas estaban como que tratando de ver cómo iban a cruzar hacia la camioneta sin que la criatura las viera, que de pronto se hizo un silencio total. Generalmente en estos lugares donde hay granja, pues obviamente hay animales, dice que siempre se escuchaban los grillos. Bueno, en ese momento quedó todo como callado, silencio total, y ellas se asustaron muchísimo porque dijeron, esta criatura pues ya está más cerca de nosotros, o qué está pasando. Y la tía con la escopeta, ¿verdad? Y dicen que de pronto empezaron a oler algo súper horrible, como si estuvieran dentro de pues un lugar lleno de animales sin vida, algo muy feo, muy que en realidad se te quedaba impregnado en la nariz, y que pues la tía como pudo fue a asomarse a ver si estaba todavía la criatura ahí, porque ya no se escuchaban los ruidos y que ya no había nada. Y ellas, en lugar de correr hacia la camioneta, pues mejor se metieron otra vez a la casa, aseguraron la puerta, y la tía como pudo empezó a marcarle a su esposo pues para que regresara rápidamente. Lo pudieron localizar y el señor no tardó ni 20 minutos en regresar, y pues ya le platicaron todo lo que había ocurrido, que era como un animal pero muy grande, pero parado en dos patas, que hacía como un ruido muy 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 fuerte, no paraba de tratar de abrir la puerta y de pegarle a la puerta, y el tío pues salió con una escopeta. De hecho, cuando el tío llegó, venía como que con un conocido de él, un compadre. Entre los dos empezaron ahí a revisar que pues había alguna pisada de algún animal, o si había sido una persona que estaba jugando algún tipo de broma, no sé, tenían como que muchas cosas que pudieran haber pasado. No encontraron rastro de nada, ni de pisadas, ni de nada. Entonces, pues ellas le seguían confirmando de que es que no te estamos mintiendo, o sea, en realidad esto pasó. Y pues obviamente al verlas con tanto miedo, con tantos nervios, pues sí les creyó, pero pues no había nada. Esa noche dice Cindy y Tere que en el cuarto que les facilitaban, pues siempre dejaban como que la ventanita abierta, porque como les digo, no había abanicos, no había nada, entonces para que hubiera un poco de circulación, y que esa noche ya no pudo dormir nada. Efectivamente eran niñas tan más asustadas, y que cada que se movía la cortina, pues ella se la figuraba que esta criatura iba a meter la mano para agarrarlas, que llegó un punto en que mejor cerró la ventana, y aunque estuvieran pasando muchísimo calor, prefirieron eso a tener la ventana como abierta. Y en la mañana siguiente, Cindy recuerda que estaba escuchando a su tía y a su mamá y a su tío en la mañana platicar acerca de lo que había pasado. Mientras que la tía estaba preparándoles el café, escuchó pues lo que ellos decían, ¿no? Que en realidad no había nada, que no habían encontrado nada, pero pues que sí habían vivido esto, que lo único que encontraron fue que en la puerta estaban como que las marcas de algo que hubiera estado como estrujando y golpeando la puerta, o sea que sí había ocurrido. Y el tío como que muy forzoso les platicó que esto ya había ocurrido en otra granja, pero que esa noche que ellos tuvieron este avistamiento, esas personas, que también fue como una criatura que quiso abrirle la puerta y que se escuchaba este gruñido, que al día siguiente que tuvieron este avistamiento encontraron todo su ganado muerto. Era como si les hubieran chupado nada más la sangre. Entonces Cindy y Tere están seguras que ellas pues vivieron esta experiencia, y que a lo mejor se trataba del chupacabras o de alguna criatura que ellas no conocían. Cuando eras niño o niña, ¿viviste alguna experiencia paranormal que te sigue perturbando? Compártemela en los comentarios. En TikTok y en redes sociales, estos últimos días se ha hecho tendencia a algo que supuestamente está sucediendo en el metro de la Ciudad de México: la aparición de falsos humanos. A lo mejor puedes ver ahí que han compartido algunas personas sus experiencias con personas que no son personas, que de pronto tienen como este avistamiento en el metro de la Ciudad de México. Y a mí me recordó una historia que me habían contado hace ya un buen de tiempo, yo creo que antes de que existiera TikTok y todo esto, que cuando me la platicaron me dejó pensando muchas cosas y quiero compartirla contigo. Esto le ocurrió a Daniela. Daniela era una chica que vivía en la Ciudad de México.
ella era de otra ciudad más chiquita y se había ido a la Ciudad de México porque le dieron como un trabajo muy importante, era secretaria bilingüe y trabajaba para unas oficinas. Entonces pues ella estaba muy contenta de que estaba viviendo pues en ese momento como el estar en la gran ciudad. La enseñaron a utilizar el metro porque pues a veces uno no está como que tan relacionado en tantas líneas, ¿no? Porque ya sabes que en Ciudad de México hay tantas líneas que van y vienen y tanta gente. Entonces a Daniela sus papás la llevaron, le explicaron qué líneas tenía que tomar porque sí le quedaba lejos el lugar que había rentado al lugar donde se dirigía a trabajar todas las mañanas. Entonces ella como que ya se aprendió su rutina, ya sabía qué líneas tenía que tomar, más o menos el tiempo que le llevaba, ya tenía todo como muy controlado. Y ella platica que una mañana fue diferente. Ella sí era de las chicas que siempre súper se arreglaba porque le gustaba mucho su trabajo, entonces era como muy pulcra en todo lo que hacía, siempre llevaba su maletita y todo como muy, muy perfecto. Entonces una mañana como siempre tomó la línea del metro que le tocaba y notó algo extraño. En el vagón pues venía mucha gente, pero había 3 personas muy extrañas. Había un señor como trajeado, con una mirada como perdida y un rostro pues muy liso, se puede decir como si estuviera maquillado. Y luego había otra señora que no estaba cerca de esta persona, estaba como en otro lugar sentada. Era una señora de pelo negro, perfectamente planchado y también muy bien arreglada y también con la cara muy muy lisita, con la cara sin imperfecciones. Y había también un niño que pues a lo que ella pudo percibir no venía con nadie. El niño tenía como una mochila y era un niño que no pasaba yo creo que de los 11 años. Y pues ella notó a estas 3 personas que fue como que le saltaron a la vista, ¿no? A pesar de que había más gente y todo y mucho bullicio porque pues toda la gente está como que a lo mejor si vienen acompañados platicando o mucha gente que también traían algún periódico, algo, ¿no? Y el típico vendedor que entra a los vagones, entonces como que siempre había mucho ruido y a ella le pareció muy extraño porque saltaron a su vista estas 3 personas que ni siquiera la estaban viendo, pero que ella empezó a notar que no actuaban como los demás, que eran diferentes, no nada más físicamente, sino que por ejemplo cuando entraba la persona a vender alguna cosa, pues todos como que medio volteaban o algo y ellos no perdían como que la mirada al punto que estaban, ¿no? El señor trajeado estaba como mirando hacia abajo, nunca dejó de ver como que sus propios pies y la señora que estaba como que con el cabello negro liso, pues también estaba como viendo hacia un punto y no volteaba la mirada aunque pasara la gente, bajara, subiera. Llegó a tal grado que ella se sintió muy incómoda, pues no le estaban haciendo nada en realidad, ni siquiera la estaban viendo, pero sentía algo muy extraño, como una incomodidad, como si algo malo fuera a pasar, como algo extraño. Tanto fue así que ni siquiera aguantó más hacia el lugar donde tenía que bajarse, se bajó antes porque ya no podía, se sentía muy extraña y hasta físicamente empezó a sentir que le faltaba el aire y mejor se bajó de este vagón. Lo curioso viene después. Cuando ella tuvo este avistamiento, le platicó a una amiga que una mañana antes había entrado al vagón del metro normal y que había visto a 3 personas muy extrañas y que a partir de ahí sentía algo raro, o sea, que no estaba como tranquila, sentía como si algo la estuviera persiguiendo pero nunca había nadie y a partir de ahí también empezaron como ciertas pesadillas o sueños en que no veía a estas personas pero sentía esa sensación que la hicieron sentir dentro del vagón, que era como algo va a pasar, como algo, no sé, algo extraño que no sabía cómo explicar muy bien, pero que no veía a las personas en el sueño, simplemente era la sensación que ellas le habían dejado. A partir de ahí le pasaron cosas muy, pues nada agradables, ¿no? Como que toda su vida que era tan perfecta, que ella trataba de tener siempre bajo control, empezó a desbaratarse, ¿no? Empezó a tener problemas en su trabajo, cosa que era impensable en su vida, porque ella siempre trataba de hacer las cosas muy bien, trabajaba muy bien, se llevaba muy bien con sus compañeros. Llegó un punto en que estaba tan distraída, tan fuera de ella, que empezó a cometer muchos errores, al punto en que se enfrentó con el jefe en una discusión muy fea, perdió su trabajo y luego en su casa también tenía como que arranques muy extraños, ¿no? Como que ella empezaba a sentir que ella entendía la realidad que las otras personas no, y que había gente que no pertenecía pero que estaban, y platicaba cosas muy raras que hacía que las demás personas pensaran que estaba perdiendo el sentido y el control. La llevaron con un tipo pues psiquiatra pues para ver qué era lo que le estaba ocurriendo y en realidad no encontraron nada extraño en su psique o qué era lo que pasaba, simplemente que algo le había provocado esta sensación de sentirse fuera de no tener el control y de saber que a lo mejor en su entorno había personas que no eran personas. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que alguna vez has visto a alguna persona en el metro o en la vida diaria?
que tal vez no era humano? ¿Conoces la experiencia paranormal que vivió el dúo australiano Empire of the Sun cuando vinieron a México a grabar su video? Esto que te voy a platicar me llamó mucho la atención porque le pasó a uno de mis grupos favoritos, a Empire of the Sun. Este dúo australiano que, si has escuchado su música, pues les gusta mucho México. Y decidieron grabar uno de sus videos que se hizo muy exitoso en parte de Gilitra y también en García y Mina, Nuevo León. Ellos son australianos, entonces pues sí están acostumbrados a algún tipo de pues cosas como psicodélicas y todo, pero les llamaba mucho la cultura mexicana, todo lo que guarda, ¿no? Y eligieron estos lugares para grabar este videoclip, que la verdad está buenísimo. Si pueden, échenle un vistazo, les va a gustar mucho. Entonces, pues empezaron ya con toda la producción y a conocer los lugares. Y dice Luke que una de las mañanas, antes de que iniciara toda esta grabación, pues ellos acudieron a esta iglesia que está como en el desierto. Ellos son muy creyentes, entonces quisieron ir pues a conocer un poco más y hacer como que oración. Dicen que todo se sentía bastante bien, muy en paz, y que de ratito pues empezaron a llegar todos los de producción. Pues empezaron a escuchar mucho ruido en donde estaban colocando cables, mesas, lámparas, de todo un poco. Y cuando empezó todo este ruido, como que pues obviamente era algo normal que iba a pasar en una producción tan grande, ¿no? Cuando de pronto ya tenían todo instalado, iban a seguir con la grabación, empezaron a fallar las cosas. Las lámparas empezaron como que a prender y apagar, y aparte como a hacer un ruido muy extraño, como si algo se les hubiera metido y que todas sonaran al mismo tiempo, y que una mesa que tenían también por ahí como que con algunas cosas del staff salió volando. Hubo como que ciertas cosas muy raras y ellos dijeron, no, pues vamos a acomodar todo, no pasa nada, hay que grabar. Y en eso, el productor del video, que era un chico mexicano, se les acerca y les dice, no, es que no podemos seguir grabando porque algo o alguien no quiere que estemos aquí. Y a ellos les pareció como muy extraño, insistieron en que la grabación siguiera y otra vez empezaron como que por ahí a fallar las lámparas hasta que una creo que explotó por completo, y fue cuando ellos mismos decidieron pues parar esta grabación. Se dieron cuenta que había algo que no quería que siguieran con esto. Luke y Nick salieron con el corazón muy acelerado, sin entender del todo pues qué fue lo que ocurrió en este lugar. Y con el tiempo ellos dieron algunas entrevistas en Australia platicando pues este suceso que vivieron en tierras mexicanas. ¿Tú te atreverías a entrar a esta iglesia que está casi en medio del desierto? ¿Qué te parecieron estas historias? Espero que te hayan gustado, y si te dio alguna mucho miedo, compártemelo en los comentarios. También compártanme si tienen algunas historias que hayan vivido, que no tienen mucha explicación, me gustaría escucharlas. Y les quiero pedir que se suscriban a mi canal de YouTube, prendan la campanita, ahí vamos a estar platicando y compartiendo más historias. Y aparte, si me escuchan en alguna plataforma de audio, regálenme sus 5 estrellas y también suscríbanse. No se asusten si sueñan con algo de lo que les conté. Y ahora sí, te deseo buenas noches, si es que puedes dormir.